Hola, mi nombre es Flavio González, soy el profesor titular de la cátedra en la que estás inscripto para cursar Sociedad y Estado. Hoy vamos a hablar del gobierno de Raúl Alfonsín, un gobierno que se inicia en el año 1983. Hoy nos parece común y corriente, cosa de todos los días, que un gobierno democrático, un gobierno elegido por el pueblo, inicie y termine su mandato en legal tiempo y forma. Pero eso precisamente, cuando Alfonsín asumió su gestión, como te dije, allá por el año 1983, no era normal, no era cosa de todos los días, sino más bien todo lo contrario. ¿Por qué? Porque desde el año 1930 hasta el año 1983, nuestro país vivió un periodo de altísima inestabilidad política. ¿Cómo se manifestaba esa altísima inestabilidad? Bueno, precisamente porque los gobiernos civiles nunca podían terminar sus mandatos, siempre eran interrumpidos por un golpe militar. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, porque precisamente las Fuerzas Armadas se habían atribuido un cierto rol de tutelaje sobre el sistema político. A la hora de resguardar supuestos valores occidentales y cristianos, y muchas veces también inducidas por sectores minoritarios de la sociedad civil, las Fuerzas Armadas solían hackear, condicionar a los gobiernos civiles haciéndoles planteos. Algunas veces pidiéndoles que cambien un ministro, otras veces que cambien una determinada política o que no se reúnan con un determinado actor, digamos, político a nivel internacional, como por ejemplo en su momento fue la reunión de Frondizi con Che Guevara que los militares objetaron. Entonces hacían ese tipo de planteos que luego, muchas veces, con mayor o menor respaldo civil, terminaban derivando en golpes de Estado y en el derrocamiento de los gobiernos civiles. Esta es la situación que hereda Alfonsín, ¿sí? Inestabilidad política. Pero también veníamos en esta etapa, además de la inestabilidad política, también existía que nunca, digamos, nunca había existido el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es un Estado en el cual se respetan los derechos de los ciudadanos. ¿Sí? Los ciudadanos pueden votar, los ciudadanos pueden ser candidatos, existe libertad de expresión, en consecuencia no hay censura. Existen un sinnúmero de derechos y obviamente está el derecho a la vida y a la salud de las personas como parte inherente, esencial de este fundamento, de este sistema de Estado, de este modelo de Estado. Y precisamente en este periodo de inestabilidad política no había existido el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque los gobiernos militares, fundamentalmente, y en algunos casos, digamos, los gobiernos militares lo que hacían era proscribir, por ejemplo, el peronismo lo han proscripto, el radicalismo lo han proscripto, había censura, no había libertad de expresión, y después cada gobierno militar fue mucho más violento que el anterior, ¿sí? De modo tal que hemos llegado al paroxismo de esta violencia política ejercida desde el Estado, en el caso del gobierno de la última dictadura militar del año 1976 a 1983, con esa importantísima, esos miles de desaparecidos, torturados, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la situación que era Alfonsín. Un país que era inestable, un país el que no había regido el Estado de Derecho en 50 años. Algo que en otras latitudes es normal, pero que en Argentina no lo era, como tampoco lo era en Latinoamérica, ¿sí? Porque precisamente lo que pasaba acá también pasaba en otros países de Latinoamérica, esta altísima inestabilidad política, muchas veces inducida, por ejemplo, por la CIA que generaba los golpes de Estado, como fue el caso de Salvador Allende en Chile en el año 1973. Entonces, teniendo en cuenta ese panorama, Alfonsín asume el desafío de lograr estabilizar este sistema político, que volvamos a tener una democracia donde los gobiernos inicien y terminen sus mandatos en legal tiempo y forma. Y al mismo tiempo lograr la efectiva vigencia del Estado de Derecho. Ahora bien, este era el desafío. No iba a ser tampoco tan fácil lograrlo teniendo en cuenta la herencia económica que estaba recibiendo del gobierno militar. ¿Por qué? Bueno, el gobierno militar había destruido el aparato productivo nacional, básicamente a través de dos políticas. Por un lado, de favorecer la importación de productos importados, haciendo una competencia desleal, sobre todo por el tipo de cambio, digamos, que favorecía esa importación, en desmedro de las fábricas nacionales.
y también por toda la política financiera que hacía que hubiera más incentivos para poner la plata en un banco que para ponerla a producir en una fábrica. A partir de esto, el sistema productivo argentino colapsa. Esto genera una situación social complicada con desocupación, pobreza, etcétera, etcétera, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, ¿sí? Entonces Alfonsín también recibe esa herencia económica por un lado, y luego, a partir de una crisis digamos, que ya se venía manifestando hace unos años respecto al déficit, los déficits públicos, el déficit del Estado, también hereda una altísima deuda externa. Los militares, cuando asumen el gobierno, el país tiene una deuda externa de 7.900 millones de dólares, y cuando los militares dejan el gobierno hay una deuda externa de 45.000 millones de dólares. Y Alfonsín asume su gobierno con esa deuda externa de 45.000 millones de dólares y con 100 millones de dólares nada más de reservas en el Banco Central. No había reservas, el Banco Central estaba vacío. Entonces, tenemos estos desafíos de tipo político que había que también trabajar junto con la gestión y la solución de los problemas en materia económica. Pues bien, a partir de esto también empieza, digamos, a asumirse la tarea de tratar de reinsertar al país en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque el país venía de perder una guerra, había perdido la guerra de las Malvinas, el país estaba aislado, ¿sí? Era un paria a nivel internacional. Entonces, a partir de esto, Alfonsín empieza su gestión. Digamos, con esa herencia, Alfonsín inicia su gestión. Va a avanzar desde el minuto cero con garantizar la efectiva vigencia del Estado de Derecho en nuestro país, ¿sí? Obviamente él, cuando se presenta a las elecciones, ya no existían proscripciones, ¿sí? Todos los partidos políticos podían participar del acto electoral. Alfonsín va a garantizar durante su gestión que rija la absoluta libertad de expresión para cualquier persona, para los medios de comunicación, no había ningún tipo de censura. Obviamente no hay proscripciones, no hay intervenciones a los gobiernos provinciales que fueran motivadas por motivos políticos, ¿sí? Entonces, del minuto cero empieza garantizando la efectiva vigencia del Estado de Derecho. Pero al mismo tiempo, también va a avanzar en algo muy importante, que es el tema de la justicia, ¿sí? Una política de derechos humanos que tienda a lograr justicia con los crímenes del pasado, con los crímenes de la última dictadura. Y acá Alfonsín primero le da a los militares la posibilidad de que ellos mismos elaboren sus propios procedimientos. Como los militares no hacen absolutamente nada al respecto, directamente pasa las actuaciones a la justicia civil, que es la que va a tomar medidas en el asunto. Así vamos a tener el juicio de las juntas, que es un hito importantísimo, no solo para nuestro país, sino en general para la historia de la humanidad. Es uno de los grandes juicios que uno tiene que ver a la hora de juzgar crímenes de lesa humanidad. Nuremberg, juicio de las juntas son hitos importantes en estas cuestiones, sobre todo porque Alfonsín se va a esta peculiaridad, tenía que juzgar a los responsables de los crímenes de dictadura, pero cuando los jueces tenían que ir a buscar a estos responsables, tenían que ir a buscarlos a los cuarteles. Porque esta era toda gente que estaba en actividad, donde cuando uno iba a un cuartel, no solamente iba a buscar a la persona, estaban todos los camaradas del que uno iba a detener, armados, respaldando precisamente al genocida. Entonces, en verdad, no era nada fácil esta situación de tener que avanzar con juicios a los militares, cuando precisamente los militares todavía seguían en los cuarteles y todavía tenían las armas. Alfonsín siguió adelante con toda esta política, logra condenar a las juntas militares en el histórico juicio a las juntas. Luego también se van a desarrollar centenares de procesos judiciales contra los responsables de menor rango de genocidio de la dictadura. Y va a avanzar con estos juicios, se va a avanzar, pero esta situación empieza a generar bastantes problemas en el ámbito militar. Empiezan a haber rumores de golpe de Estado, militares que no se querían entregar a los jueces tampoco podían avanzar, precisamente por esto, que los militares tenían armas en los cuarteles. Empieza a haber, como les dije, inestabilidad, ¿sí? Y cierta sensación de que podía haber levantamientos militares en cualquier momento.
Entonces, los juicios fueron avanzando, pero se encontraban con esta dificultad. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, va en un determinado momento de esta política de avance en materia de los juicios de lesa humanidad, va a chocar contra el amotinamiento militar de Semana Santa, fundamentalmente, que va a marcar un límite a partir del cual luego vamos a tener la ley de obediencia debida. Una ley que va a establecer límites de responsabilidad por el cual los grados más inferiores o que no hayan cometido crímenes aberrantes quedan como eximidos de responsabilidad y persiste la responsabilidad penal para el resto de los responsables de estos crímenes. Pero digamos que fue una política que avanzó con mucho énfasis, logró condenar a las juntas y logró también avanzar en los casos de crímenes, los crímenes más aberrantes. Por supuesto que esto le generó ciertos costos políticos al gobierno de Alfonsín, sobre todo con las organizaciones de derechos humanos y con buena parte de la sociedad civil también. Pero, no obstante eso, también es cierto que quedó como un legado, sobre todo la condena a las juntas militares, una condena que en cierto modo fue ejemplificadora, porque a partir de esa condena los militares fueron y son plenamente conscientes que interrumpir un gobierno constitucional y desarrollar delitos de esa índole, delitos de lesa humanidad, no es algo que vaya a quedar impune, es algo que ya va a tener consecuencias. Indudablemente ese juicio tuvo consecuencias políticas y contribuyó también a garantizar la estabilidad del sistema político, ¿sí? Entonces, Alfonsín, para estabilizar la democracia, para lograr un sistema político estable, no solamente avanzó en garantizar el Estado de Derecho desde el minuto cero de su gestión, garantizando los derechos de los ciudadanos, sino también con esta política, ¿sí?, de impulsar juicios, ¿sí?, contra los responsables de la dictadura. Tengamos en cuenta que Luder, el candidato peronista, en el año 1983, el candidato que enfrentó a Alfonsín, en cierto modo estaba avalando una ley de autoamnistía que habían dictado los militares. Alfonsín no avaló esta autoamnistía, avanzó con los juicios, luego chocó con estas dificultades, ¿sí?, a partir de la cual muchos fueron condenados, muchos terminaron eximidos de responsabilidad, sin perjuicio de que luego, ¿sí?, ya varios años después, volvieran a ser juzgados, se decretara la nulidad de la ley de obediencia debida. Pero bueno, tengamos en cuenta que Alfonsín los iba a buscar a los cuarteles y luego, en esta segunda oportunidad, cuando se decretó la nulidad de la ley de obediencia debida, ya los militares ya no tenían el poder que tenían durante la gestión de Alfonsín, ya estaban en sus casas geriátricos o donde los fueran a buscar, ¿sí? Pero bueno, lo concreto es esto: el gobierno de Alfonsín avanzó en esa dirección, tuvo estos hitos, tuvo también estas dificultades y esta política, en definitiva, tuvo estas consecuencias a la hora de contribuir a estabilizar la democracia, ¿sí?, a generar precedentes que impidan que los militares vuelvan a interrumpir el normal curso de los gobiernos constitucionales. Entonces, por un lado, entonces, el avance, ¿sí?, de Alfonsín en esta política de estabilizar la democracia, de derechos humanos, de garantizar el Estado de Derecho. Ahora bien, como les dije, acá también había una herencia económica que fue complicada. Como les dije, era un país que la clase trabajadora, los empleados habían perdido poder adquisitivo en sus salarios, había una altísima deuda externa. Alfonsín va a tratar, en materia de salarios, de dar aumentos de salario por encima de la inflación para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Y por el lado económico, va a tratar de conformar con otros países deudores, ¿sí?, porque no solamente Argentina tenía deuda externa, sino que todos los países de Latinoamérica se habían endeudado. Entonces va a tratar de generar con los otros países deudores, en un grupo que se llamó Grupo de Cartagena, una especie de club de deudores, ¿sí?, una especie de asociación de deudores para enfrentar colectivamente la acción de los acreedores y de esa manera obtener mejor condición en la negociación, en la renegociación de esas deudas externas. Esta fue una política que impulsó Alfonsín, que en un primer momento pareció que iba a ser acompañada por Brasil y por México, pero que luego no fue acompañada por ellos. A partir de ahí se debilitó la posición de todos los deudores y obviamente eso se pagó
porque bueno, se complicó la negociación de la deuda con el Fondo Monetario. Esta situación obviamente hackeó permanentemente, la deuda externa de esta manera hackeó permanentemente las posibilidades de éxito de cualquier programa económico que se quisiera intentar en nuestro país. Digamos que esa política que se había impulsado en la primera etapa de tratar de generar mayores salarios que inflación y de confrontar con el Fondo Monetario a través de un club de deudores, va a encontrar límites porque por un lado se va a desatar una carrera de precios y salarios, que en la cual van a terminar ganando obviamente los precios y va a ir subiendo la inflación, y como les dije, con el tema de la deuda externa se va a deshacer la posibilidad del club de deudores y vamos a tener problemas para renegociar la deuda externa. A partir de esta situación, en el plano económico, Alfonsín cambia su ministro de Economía, que era Grispun, cambia su presidente del Banco Central, que era García Vázquez, y va a poner un equipo nuevo, comandado básicamente por Juan Vital Urril, que va a generar un nuevo plan económico, con una nueva moneda, el plan austral, a partir del cual sí va a estabilizar a la economía y va a empezar a recuperar el salario y van a empezar a bajar los índices de pobreza en el país, ¿sí? Esto se da a principios del año 1985, ¿sí? Apenas no llevaba 2 años después de iniciado el mandato. Un programa económico que va a lograr estabilizar la economía, pero que también al mismo tiempo se veía también expuesto a ciertas pujas o ciertos, digamos, tenía que confrontar con buena parte de los sindicatos. Sindicatos que en verdad venían cuestionando al gobierno de Alfonsín, o venían confrontando, mejor dicho, con el gobierno de Alfonsín desde el mismo inicio de su gestión. ¿Por qué? Porque Alfonsín quiso dictar una ley de asociaciones sindicales para democratizar el funcionamiento de los gremios, ¿sí? Para que, por ejemplo, existieran minorías en los órganos de conducción de los gremios. Esta ley había tenido sanción en diputados, pero luego por 1 o 2 votos no termina de ser aprobada en el Senado y directamente queda letra muerta. A partir de esta situación, los gremios desatan una puja con el gobierno. Ya en agosto del año 84, o sea, apenas unos pocos meses después de iniciar la gestión, le van a iniciar su primera huelga general. En septiembre del mismo año, la segunda, y así van a iniciar una serie de huelgas generales contra el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín tuvo que soportar 13 huelgas generales por parte de la CGT. Fue el gobierno democrático que más huelgas generales tuvo que soportar desde el regreso de la democracia. Esta situación obviamente generaba una cierta inestabilidad. El plan austral, en cierto modo, lograba estabilizar la economía, pero no lograba hacerla crecer. ¿Por qué? Porque Argentina estaba en un contexto de lo que llamó la década perdida de América Latina. ¿Por qué? Porque precisamente nuestros productos de exportación estaban en valores bajísimos, Lo que exportábamos no nos alcanzaba para pagar la deuda externa, no nos alcanzaba para reactivar la economía. Entonces, en ese contexto, sí, de estancamiento económico, obviamente venía la presión de los sindicatos para tratar de mejorar la condición de los trabajadores, pero también en el marco de una puja política porque los sindicatos estaban actuando como un ariete por parte del partido de la oposición, por el partido peronista. Entonces, a partir de esta situación es que la cosa económica se va a empezar a complicar, sobre todo a partir del año 1987, cuando pierde esa elección legislativa Raúl Alfonsín y da la impresión que es un gobierno que empieza su retirada. Y a partir de esto se desatan fuerzas, ¿sí? Se desatan todavía más conflictividad con los sindicatos, pero también se empiezan a desatar maniobras conspirativas de tipo económico para alterar el tipo de cambio. Esto obviamente va a empezar a desestabilizar la economía. Ya todos conocemos qué es lo que pasa en nuestra economía cuando empieza a subir el dólar desmedidamente. Se van a tratar de armar planes para estabilizar, un plan primavera, ¿sí? Para tratar de estabilizar la economía, pero no van a dar resultado y esto vamos a llegar finalmente al final del mandato de Alfonsín con una gran inestabilidad económica, una gran pérdida del poder adquisitivo y nuevamente vuelven a subir los índices de pobreza. No obstante, también hay que decir que si bien Alfonsín llevó la deuda externa de 45.000 a 65.000 millones de dólares, en proporción no aumentó
tanto la deuda externa, sobre todo también si después tenemos en cuenta que Menem la va a llevar de 65.000 millones de dólares a 321.000 millones de dólares, ¿sí? Pero bueno, esta era la situación. En el tema económico pasamos de una política, digamos, donde se trató de reactivar la economía con los métodos tradicionales de fortalecer el mercado interno. Luego esto encuentra sus límites con lo que les había marcado antes, la espiral, la carrera entre precios y salarios que había generado mucha inflación, los conflictos con el Fondo Monetario. Luego viene, como les dije, el Plan Austral para estabilizar esta situación. Ahora bien, logra estabilizarla, pero no logra generar altos niveles de crecimiento, la economía está estancada porque se da esta situación, lo que le dije, la década perdida de América Latina, donde nuestros precios de exportación realmente eran muy bajos, ¿sí? Nuestros precios de exportación de las materias primas que producíamos en nuestro país no nos generaban la renta suficiente para pagar la deuda externa, para reactivar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso por el lado económico. Por el lado de los derechos civiles, hay que decir que el gobierno de Alfonsín logró, sí, avances significativos. Por ejemplo, logró que existiera una ley de divorcio, ¿sí? Un Estado que le reconoció a los ciudadanos y a las ciudadanas el derecho a divorciarse. Algo que para nosotros hoy nos parece rarísimo, pero que en verdad fue una política que en ese momento no existía, que hubo que impulsar una ley de divorcio con una gran oposición de la Iglesia. Alfonsín ahí se enfrenta con la Iglesia, así como en su momento se enfrentó con los sindicatos, como también se enfrentó con los militares, con la política de derechos humanos. Con este tema del divorcio se tuvo que enfrentar con la Iglesia y dio la pelea y logró la aprobación en la Cámara de Diputados y de Senadores de la ley de divorcio, a partir de la cual las personas pudieron hacer algo que para nosotros es algo común y corriente, pero que para aquel momento no lo era. También avanzó con la ley de patria potestad compartida. Precisamente que las mujeres no tenían la patria potestad de los hijos. Las mujeres no podían decidir cuestiones, por ejemplo, qué colegio iban a ir los hijos a estudiar. Era el hombre el que tenía esa decisión. Alfonsín, a partir sobre todo de un proyecto de Florentina Gómez Miranda, una diputada radical, instaura la patria potestad compartida, reconociendo este derecho a las mujeres, ¿sí? De poder tener a la hora de determinar la crianza del hijo los mismos derechos que el varón. No es poca cosa, hoy nos parece algo rarísimo, pero en aquellas épocas estas cuestiones no existían. Veníamos de un régimen patriarcal que empezaba a ser desarmado ya desde aquel momento con la gestión de Raúl Alfonsín. También se va a avanzar en materia de derecho a la salud de las personas, porque se va a establecer, es un Estado que, a pesar de sus dificultades económicas, mantiene el perfil de un estado de bienestar, ¿sí? De un Estado que trata de garantizarles derechos, ¿sí? De promover derechos de las personas, entre otros el derecho a la salud. Como, bueno, dictando una ley de obras sociales, pero también dictando la ley de Seguro Nacional de Salud, por el cual todos los ciudadanos tenían que tener cobertura en salud, ¿sí? Algo que en tiempos como los actuales, donde estamos con esta pandemia del coronavirus, es algo fundamental. Imaginemos qué pasaría si estuviéramos en un país donde hay gente que no tiene acceso a la cobertura de la salud, como por ejemplo sucede ni más ni menos que en Estados Unidos. Entonces, realmente fue una política importante y una política que todavía se mantiene en la actualidad. En materia de educación, bueno, Alfonsín reinstauró la autonomía universitaria, algo que los militares habían destruido. Lo vuelve a establecer garantizando que sean los propios claustros, ¿sí? Los docentes, los estudiantes y los graduados, quienes a través de órganos colegiados de gobierno, elegidos precisamente por los estudiantes, por los docentes y los graduados, determinen cómo debe gobernarse la universidad, qué políticas académicas hay que realizar, etcétera, etcétera. Esa política ha contribuido en cierta medida, o en gran medida, a lograr que hoy la UBA, por ejemplo, sea una de las grandes universidades de Latinoamérica. Pero también hubo políticas para los otros niveles de educación. Se instauró el Congreso Pedagógico para tratar de avanzar en la modificación de los planes, en la actualización de los planes de estudio, así que también hubo política para los otros niveles educativos. En materia de reforma del Estado, precisamente, uno de los factores que habían incidido en que la deuda externa fuera creciendo era el tema del déficit fiscal. Teníamos empresas del Estado que eran deficitarias, en ese momento
teléfonos, las aerolíneas, todas las empresas de gas, de aguas, todas eran del Estado y todas eran altamente deficitarias. Alfonsín trata de reformar esta situación tratando de incorporar capital privado y también management, gestión privada a estas empresas. Empieza con ese intento con las aerolíneas y empieza también con ese intento con Entel, que era la empresa de teléfonos de aquel momento, la empresa del Estado de teléfonos de aquel momento. Cuando llega esta propuesta a la Cámara, al Congreso, no va a poder prosperar porque el peronismo directamente se va a oponer, el peronismo va a decir que acá se está violando la soberanía, etcétera, etcétera. Precisamente estos mismos diputados que plantearon este discurso, luego en el gobierno de Menem van a directamente aprobar la privatización total de estas empresas. Pero bueno, Alfonsín, cuando plantea esta discusión de modernizar el Estado a través de estas herramientas, va a enfrentar la oposición del peronismo y el peronismo no va a dejar pasar este proyecto de ley. Entonces, digamos que en materia de reforma del Estado se pudieron hacer algunos logros en materia de carrera administrativa, pero cuando quiso ya avanzar en reformas más estructurales, no pudo lograrlo precisamente por la oposición del peronismo. Y después, bueno, como les dije, en materia de política internacional habíamos un Estado que estaba aislado. Precisamente lo que va a hacer ahí Alfonsín. Estamos en un Estado aislado, pero también estamos en un contexto de Guerra Fría, ¿sí? La Unión Soviética por un lado, Estados Unidos por el otro, cada uno controlando sus áreas de influencia, y si bien ellos se armaban con arsenales nucleares que nunca activaban, sí lo que luchaban eran guerras de baja intensidad, por ejemplo, distintas guerras civiles en Centroamérica. Entonces, acá Alfonsín lo que va a querer es sacar a nuestro continente de esa especie de teatro de operaciones para que las dos potencias jueguen su propio ajedrez. Alfonsín, junto con otros países, va a avanzar en lo que se llama el grupo de contadora para tratar de avanzar en soluciones negociadas que permitieran destrabar esos conflictos civiles, apaciguar una zona que estaba teniendo miles y miles de muertos en estas guerras civiles. Ese fue su intento, pero nunca pudieron pasar más de la declaración, de las acciones declarativas, de las posturas políticas. ¿Por qué? Porque había mucho dinero que venía de Estados Unidos, venían armas, venía también de parte de Cuba y de la Unión Soviética, y esa era una guerra civil que se estaba peleando y que lamentablemente dejó secuelas importantes para las poblaciones civiles de esa parte del mundo. También Alfonsín lo que va a asistir es que es como un proceso de transición donde se va a empezar a ver ya la parte final, digamos, de esta Guerra Fría. Porque cuando Alfonsín asume, ya estamos en los últimos momentos de Brezhnev, en la era dura de la Unión Soviética, una Unión Soviética que ya empieza a tener dificultades para seguir la carrera nuclear a Estados Unidos. Luego va a venir Gorbachev y va a venir lo que es Glasnost y Perestroika, ¿sí? Un proceso por el cual la Unión Soviética se empieza a desarmar, empieza a abandonar el comunismo para transformarse, primero, se va a desmembrar como Estado, ya la Unión Soviética no va a existir más, sino que va a existir Rusia, Ucrania y un sinnúmero de estados, y también van a abandonar el sistema comunista, ¿sí? Pero ese es un proceso de transición que Alfonsín, cuando inicia su gestión, todavía estaba la Unión Soviética y luego de a poquito se va desarmando hasta llegar al año 1989, donde va a estar directamente, una vez que se había concluido el gobierno de Alfonsín, unos meses después de la caída del fin del mandato del gobierno de Alfonsín, va a estar, digamos, la caída del muro de Berlín. Entonces, bueno, este es un poco el repaso del gobierno de Raúl Alfonsín en distintos aspectos, ¿sí? En el aspecto político, ¿sí? Donde logró consolidar una democracia estable, una democracia estable que perdura hasta hoy en nuestros días, un Estado de Derecho que perdura hasta nuestros días, una política económica que tuvo sus momentos buenos, sus momentos malos, ¿sí? Y una política internacional en la cual trató de resguardar al territorio americano de que sea un campo de batalla para las potencias que disputaban en ese momento la Guerra Fría. Un gobierno que, como todos los gobiernos, tiene sus luces y sus sombras, y un gobierno que, si tenemos que analizar un legado, es precisamente el lograr que hoy, para nosotros los argentinos, la democracia sea algo de todos los días, algo cotidiano, que para nosotros sea común y corriente que un gobierno inicie y termine su mandato. Su principal legado
fue lograr estabilizar precisamente el sistema político, garantizarnos esa democracia y garantizar el Estado de Derecho, ¿sí? Que no haya persecuciones, que no haya torturas, que no haya presos políticos. Ese es el legado que ha dejado Alfonsín para nuestra democracia y ese es el legado que ha dejado Alfonsín para la historia. Bueno, nada más.